El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 24 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Les comento simplemente algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom, precisamente sobre el tema que vamos a debatir durante la mañana de hoy. La misión de observación de la Unión Europea presentó su informe ayer. Entre otras cosas, destacar que constataron la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho en nuestro país. Ese es el marco, el estado de cosas que retrataron allí, entre otros temas. Isabel Santos, la jefa de delegación, afirmó que la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado, lamentó la muerte de un votante y las agresiones contra un observador electoral y 2 defensores de derechos humanos. Ya vamos a analizar el tema. Ha habido reacciones en las últimas 24 horas. Enrique Capriles, exgobernador de Miranda, ex candidato presidencial, desestimó que haya triunfado la abstención en este proceso. La oposición ganó en municipios donde no ganaba desde hace 21 años. Y vamos a hablar acerca de la posición expresada por el exgobernador, las críticas de dirigentes de la Alternativa Democrática, como Delsa Solórzano o Carlos Paparoni, que, cuestionaron que Enrique Capriles dejara entrever que existe la posibilidad de establecer algún tipo de negociación con aquellos que están más cerca del gobierno, o mejor dicho, de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, que de la oposición. Decía Delsa Solórzano, ¿cómo se hace eso? Ahora resulta que hay quienes proponen relativizar a los alacranes. Depende de cuánta plata robaron, de si son el del combo que trató de arrebatar la Asamblea Nacional, de si eran del grupo de Alex Saab o de los que se robaron la tarjeta de los partidos. Ella decía, alacrán es alacrán y punto. A propósito, insisto, una pregunta que le hacían al exgobernador el día de ayer. Y sobre el tema de la comunidad internacional, vamos a hablar con nuestro invitado. Da la impresión que, la presencia de la misión de la Unión Europea, ha generado dudas. Y menciono 2 titulares y con eso inicio conversación con nuestro invitado de periódicos en España. Por ejemplo, ABC tituló: la misión de la Unión Europea concluye que en Venezuela no hay garantías electorales ni se respeta el Estado de Derecho. Sin embargo, El País, de una tendencia ideológica distinta, titula editorial: Venezuela tras las elecciones, el país latinoamericano dio un paso el domingo pasado hacia una ruta positiva al celebrar sin incidentes graves y con garantías una jornada electoral pese a la alta abstención. Y yo le pido a nuestro invitado un análisis inicial acerca de este tema. Se trata de Georg Eickhoff. Él nos acompaña vía Zoom. Él es doctor en Historia Moderna, analista político, nació en Colonia, en Alemania. En Venezuela llegó a ser uno de los principales asesores en la conformación, organización de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues yo le pediría un comentario inicial acerca de todos estos temas. Lo hemos seguido en redes sociales. Usted decía, la misión de la Unión Europea fue a Venezuela con la agenda de apoyar a Maduro. ¿Por qué? Bueno, estas elecciones, entre comillas, fueron manejadas de la A hasta la Z por el régimen y sus voceros distintos, como es, por ejemplo, Enrique Capriles. Creo que quedó más claro que nunca, también con sus recientes declaraciones, que él es un operador junto con Rodríguez Zapatero, colaborador de la dictadura venezolana desde España. Y
lo que ahora la misión de observación electoral hace es constatar lo obvio. Claro, no pueden tapar el sol con el dedo, que esto es una dictadura, que esto han sido llamadas elecciones en dictadura. Creo que la evaluación de Estados Unidos a través del secretario del State Department, Anthony Blinken, han sido muy claras y dicen todo lo necesario. Así que hay también en la comunidad internacional otras opiniones que difieren bastante de esta evaluación preliminar de la Unión Europea, que quiere promover la narrativa del gobierno de que en Venezuela es un país normal, hay que mejorar un poquito las condiciones electorales y todo se va a arreglar. Así no es. Las distorsiones son muy grandes y desde hace mucho tiempo. En mi pequeña evaluación de este informe preliminar, muy pobre, muy escueto, con grandísimas lagunas, lo publiqué hace algunas horas en Twitter, resalto, por ejemplo, el hecho de que no se habla con ni una sola palabra de los presos políticos y otros amenazados con convertirse en presos políticos si no abandonan el país. Hay muchos expresos o amenazados que están fuera del país, no han podido hacer campaña en el terreno y mucho menos ser candidatos. Otros están en prisión domiciliaria. Y hay un factor muy importante que sí incide en el clima electoral y es la tortura. Las Naciones Unidas han resaltado mucho el hecho que son muchos individuos torturados en estos momentos y en los últimos meses y años en cárceles de Venezuela. Y uno me responde en Twitter: ¿qué tiene que ver un preso político torturado o no con elecciones? Bueno, la tortura siempre es un mensaje a la nación entera, no la esconden. Exhibieron el capitán Acosta Arévalo públicamente, prácticamente muere en un juzgado ante un juez y eso era intencional. O sea, el gran mensaje a la población es: compórtate bien, tu candidato también compórtate bien, porque mañana puedes estar tú preso, rector del CNE, tú sabes qué es estar preso y si no funcionas como nosotros queremos, te metemos preso mañana otra vez. Y este clima de represión y la exhibición de la tortura, la exhibición de los presos políticos, por ejemplo, exhibir presos políticos en interiores después de drogarlos y humillarlos. Estos son mensajes muy fuertes a la opinión pública y allí creo que el informe preliminar de la Unión Europea raspó completamente al no mencionar un hecho tan importante como la masiva violación de los derechos humanos, incluyendo la tortura sistemática y a gran escala. Y no sé cómo muchos comentaristas, un colaboracionista como Enrique Capriles incluido, puede de repente olvidar todo esto para festejar allí el evento electoral. Así que creo que este informe de la Unión Europea, con muchas otras lagunas, por ejemplo, mencionan un muerto en el centro electoral. Todo el mundo sabe quién lo mató. No dicen quién lo mató. Es un hecho fundamental y este conocimiento público. Y también es un mensaje a todos. Si matan a alguien en un centro electoral, lo que están diciendo: mira, mejor no vas. Y eso es un generador de abstención que ellos, un amigo mío, Javier Tarazona, preso político, analizó las condiciones en la frontera entre Venezuela y Colombia. Está preso en este proceso electoral sin presentación ante el juez, sigue preso porque es un muy buen conocedor de la incidencia de las FARC, de ELN, que también inciden en un proceso electoral. Ni una sola palabra sobre la presencia de grupos armados irregulares en el territorio, que por supuesto controlan también el
proceso electoral, sobre todo en la frontera. Todo esto no está en el informe, es un informe muy incompleto y muy parcializado porque las lagunas de este informe son sistemáticas, todas las lagunas favorecen la narrativa de la dictadura. Pero el tema de los derechos humanos también nos llamó la atención porque en el informe preliminar supuestamente habrá uno más completo, pero en el informe que se publicó ayer se habla simplemente de graves violaciones de derechos humanos y no de posibles delitos de lesa humanidad, crímenes atroces que han provocado, por cierto, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un hecho que fue obviado también en el documento. Yo le pediría un comentario, porque no es solo Naciones Unidas, es el fiscal Karim Khan quien hizo el anuncio de visita en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque da la impresión, que se prepara una elección de cara al 2024, probablemente presidencial, sin que exista ninguna variación en estos temas fundamentales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, esperemos el informe completo, que es costumbre y es normal que se publique semanas después. Lo que vimos de informe preliminar tan pobre, tan poco profesional, no crea una esperanza, una expectativa muy positiva. Lo que vemos es que allí se promueve este concepto de la gradual mejora de las condiciones electorales. Eso se escucha en muchos analistas, eso se escucha en muchos políticos, todos que buscan la cohabitación con esta dictadura. Y yo creo que esto no puede funcionar, esto es mi convicción y por eso percibo este informe bonito que dice muchas verdades, que dice muchas críticas, pero hay que ir más a fondo y quizás es una discusión más de especialistas, pero aquí estamos hablando a gente pensante. ¿Qué hay detrás de este informe? La construcción de la narrativa. Hay que ser simpático con Maduro y no exigir demasiado, enfrentar los hechos, aceptar que Maduro es presidente y arreglárselas en la esperanza de que va a perder el poder que como dictador ilegítimo detenta en unas elecciones futuras. No es así, no puede ser así. Hay elecciones en procesos de transición democrática, pero son siempre después de la pérdida del poder fáctico del dictador. Y luego se decide qué pasa con el dictador que, aunque ya ha perdido el poder fáctico y accede a elecciones, ¿cómo hacemos para que salga del Palacio de Gobierno y entregue las armas y el control sobre los aparatos de seguridad? ¿Y quién viene después? Así que esto es una verdad como un templo que en los procesos de transición, en algún momento hay elecciones para tener democracia, si no son simplemente ciclos de golpes y contragolpes y no hay legitimidad democrática. Pero la clave es, un dictador solamente permite elecciones cuando ya ha perdido el poder fáctico. Esto a veces pasa por contradicciones internas, por una situación económica, por una revuelta que quiere evitar para salvar lo que se puede. Los que apoyan a ese dictador dejan de hacerlo porque quieren jugar un rol en lo que viene después. Todos estos son los factores de poder, pero lo fundamental es que creo que no hay ninguna expectativa en Venezuela de que por solo elecciones el dictador entregue el poder, y por eso me parece un gran engaño, una narrativa falsa, esta que ahora se ha cristalizado también en los analistas que apoyan la dictadura y que muchos son del ambiente, del entorno de Capriles, son supervivencias de la campaña del 2013, son redes de negocios alrededor de la candidatura de Capriles que ahora promueven y quieren a Capriles como candidato presidencial. Y yo creo que el rol que tiene asignado la dictadura a Capriles es ser un candidato presidencial fácilmente derrotable
en el 2024. Y esto es su agenda y la podemos ver expuesto en sus declaraciones de ayer. Ya vamos a entrar a hablar acerca de la dirigencia y los liderazgos, pero yo quisiera compartir con la audiencia, con nuestro invitado, un extracto muy pequeño de la parte más dura del informe, o al menos de la declaración de la jefa de delegación de la Unión Europea, de Isabel Santos, que está referida a la falta de independencia del Poder Judicial, la ausencia de Estado de Derecho y, bueno, la conformación del Consejo Nacional Electoral. Escuchamos a Isabel Santos y yo le pediría un comentario. Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho, se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o se han retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos el control de sus símbolos y tarjeta electoral. Nuestra misión. Quisiera el comentario de nuestro invitado y agrego la siguiente inquietud. ¿Los ciudadanos de Europa aceptarían ir en estas condiciones a una elección libre y transparente en sus países? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo que dice la jefa de la misión de observación electoral es cierto, y tampoco hay que condenar todo lo que dice este informe, y es ya un informe duro con el régimen y cuestiona los resultados. Luego hay un salto lógico en el informe que dice, pero igual está bien. No, o sea, lo uno y lo otro, ¿no? Y allí se ve entonces esa fundamental y grande contradicción en el informe. No resiste la crítica lógica y revela que hay una agenda política atrás, que es la agenda de la dictadura, de mantener una oposición, una falsa oposición en elecciones y ocupar a la población y quedarse en el poder. Y por eso, como ciudadano europeo, como ciudadano alemán, me da pena que esta misión electoral, de hecho, en el resultado es un favor a la dictadura si sumamos todo. Claro, no pueden tapar el sol con el dedo que esto es un régimen acusado en la Corte Penal Internacional que tortura sistemáticamente, y un hecho que tampoco mencionan el sistema jurídico, o sea, van mucho más allá de lo puramente electoral, y es correcto. Pero otras cosas que también hay que ver en el esquema no las mencionan. Por ejemplo, la política sistemática de expulsar venezolanos del país. Una mención a que millones de venezolanos no han podido votar porque están fuera del país contra su voluntad. Eso era una expectativa mínima. O sea, esta misión no se ha dado cuenta en qué país está. Y lo otro, el registro electoral, un comentario mínimo. Llevamos mucho tiempo sin campañas de inscripción en el registro electoral. ¿Por qué? Porque esa dictadura no quiere que la gente joven se inscriba, porque con menos votantes, ellos ejercen más fácilmente el control. Así que no son solamente los que dejaron el país que no votaron, también son decenas o si no cientos de miles de jóvenes que no están inscritos. Así también la extrema pobreza del país ha promovido muchos movimientos, porque uno va a otro lugar a buscarse la vida y ya no está en su mesa electoral, etcétera, etcétera. O sea, grandes lagunas en ese informe. Claro, la dictadura no dice es un informe que nos alegre, pero mi suma es, si yo me pongo en los zapatos de los planificadores y estrategas del mal, como Jorge Rodríguez o como el mismo Maduro y los cubanos que están atrás, los rusos, los chinos, los iraníes que asesoran estos procesos, yo estaría muy contento con este informe y le diría de alguna manera al señor Borrell, que es un amigo de esta dictadura, que esto pasa. O sea, gracias Unión Europea, diría yo, si fuera una estrategia de esta guerra contra los venezolanos que vemos cada día que promovida por el régimen. Tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos temas.
Uno tiene que ver con la instrumentalización de los resultados que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que va a promover que fuerzas políticas o agrupaciones, en muchos casos vinculadas indirectamente con el propio régimen de Maduro, se integren a la mesa de negociación en México. Yo le pediría un comentario acerca de este punto en específico y por otra parte sobre el futuro de los liderazgos de nuestro país. En este espacio hemos hablado con otros analistas que hablan de un vacío de liderazgo. Usted, bueno, combinaba algunos dirigentes como Borges, Capriles, Ocariz, Tomás Guanipa a retirarse a la luz de lo que vimos ayer. Parece que eso no va a ocurrir. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, analizando los escenarios políticos de nuestro país tras el 21 de noviembre. Nos acompaña Georg Eickhoff, quien es doctor en Historia Moderna y analista político, conoce perfectamente la realidad venezolana. Y yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con esta propuesta, por denominarla de alguna manera, de Jorge Rodríguez, de incluir Alianza Democrática y Fuerza Vecinal a las negociaciones en México. Eso en primer lugar, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo interpreta usted? Y por otra parte, sobre los liderazgos. Usted combinaba algunos dirigentes a retirarse luego de lo ocurrido el 21 de noviembre y parece que va a ocurrir todo lo contrario. Lo escuchamos. Jorge Rodríguez dice que Alianza Democrática y Fuerza Vecinal tienen que estar en las negociaciones de México, porque él lo quiere así. Con eso deja más que claro, no hay más preguntas, que estas fuerzas son herramientas de su estrategia. Lo normal hubiera sido que los líderes de Alianza Democrática y Fuerza Vecinal hagan declaraciones públicas. No somos herramientas de la dictadura, no lo han hecho, dudo que lo vayan a hacer, y este silencio confirma que estas fuerzas artificiales financiados de forma directa e indirecta con el dinero robado por la dictadura a los venezolanos, es una parte del juego del gobierno. Por eso todas estas cuentas de que habría que sumar los votos de estas fuerzas a la unidad, eso es completamente apolítico, es así una infantilidad muy grande, y me sorprende que cabezas pensantes que conocen la historia del país digan semejantes barbaridades y estén tan ciegos. He tuiteado, y no todos los días un tweet mío alcanza 4,000 likes y 1,600 retweets, y
centenares de comentarios que ustedes puedan leer y que casi todos son positivos. Lo normal es cuando te comentan un tweet es para criticarte. Y es muy difícil hacer un tweet y luego tener centenares de comentarios y muchos, la gran mayoría, son positivos. Eso no pasa mucho. ¿Qué hice en ese tweet? Era un poco también catarsis personal. Por circunstancias profesionales, yo he estado cerca del partido Primero Justicia. Yo estuve en Venezuela como un representante de una fundación política que tiene una tendencia, la tendencia cristiano-demócrata. En el fondo, yo milito en el partido de Angela Merkel y lamento que Angela Merkel ahora deja el escenario mundial. O sea, no quiero y no puedo esconder mi propia tendencia política. Esa es la razón por qué estuve cercano, también personalmente cercano a Primero Justicia, y me duele la traición de Primero Justicia a la democracia. Ellos se han transformado en parte del ecosistema de la dictadura y por eso no pueden dejar el poder en su partido. Lo que va a pasar es que los jóvenes, que la militancia deja a Primero Justicia y lo que vemos también, por cierto, la muy poca incidencia de las palabras de Capriles ayer, yo creo que mañana ya nadie lo recuerda. Crecientemente es difícil entender qué quiere decir Capriles. La degradación de su discurso es visible y duele y sé que duele a mucha gente que ha trabajado con él, para él, en el 2012-2013. Es un proceso muy doloroso y nos estamos despidiendo con este dolor de Enrique Capriles. Ahora, sobre el devenir político de nuestro país, yo le pediría un comentario. Algunos hablan de una etapa de resistencia, bueno, a la luz de lo ocurrido el pasado 21 de noviembre y los escenarios que, entiendo, se están creando, se están alimentando de cara a unas presidenciales en 2024. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo creo que el 21 de noviembre marca un quiebre en el liderazgo. Mucha gente joven y no tan joven, y mucha gente también muy experimentada va a dar la espalda a este liderazgo fracasado. Creo que la tarjeta de la MUD ha jugado un papel extremadamente negativo en ese proceso y hace falta este quiebre y vamos a ver, esto va a traer procesos tras bastidores muy intensos que yo sé que han empezado ya a todo dar. Y si quieren, también no lo escondo, mis propias expresiones al respecto, como ese tweet mencionado, son parte de esto. No soy un comentarista neutro, soy un enemigo declarado de esta dictadura que rechaza la cohabitación y así se alinean mis comentarios y mis análisis hoy más que nunca. El próximo gran engaño que viene es el revocatorio. Yo creo que va a ser la dictadura de Maduro que promueve el revocatorio con dos escenarios: de abortarlo en el momento que quieran, o, no lo excluyo, de dejarlo correr y ganarlo y fortaleciéndose así, porque lo que describe la Unión Europea en su informe muy deficitario, muy complicado, doloroso y bochornoso, pero lo que dejó claro, si Maduro quiere ganar un revocatorio con el TSJ, por eso la mención del sistema judicial en el informe de la Unión Europea, eso sí es algo interesante y bueno y necesario, con todas las lagunas que tiene este informe que ya hemos mencionado, pero con el sistema judicial, con los tribunales, sobre todo el TSJ secuestrado, será fácil para Maduro ganar un revocatorio. Va a expulsar a sus enemigos. En un revocatorio no pueden votar todos estos que están en el extranjero, que este número va a crecer. Además, tiene toda esta infiltración y estoy seguro que los operadores como Enrique Capriles van a ayudar a Maduro a ganar su revocatorio si no lo aborta. ¿Con qué concepto? Mantener a la opinión pública ocupada.
igual que ocupados con conseguir gasolina, ahora viene ocupar a la gente en un revocatorio, se van a gastar ríos de tinta y grandes cantidades de energía eléctrica en Twitter y redes sociales, y todos intelectuales, esa nube intelectual o pseudo intelectual que quedó alrededor de ese zombie político que es Capriles, se va a esforzar en hablar del revocatorio, sabiendo que Maduro lo puede apagar en un segundo, de un momento a otro. Esto es el escenario A, y el escenario B, todavía peor, es que Maduro va a ganar. Él puede ganar el revocatorio con toda esta distorsión, con más presos políticos, con más tortura en las cárceles, con más expulsión del país. Y lamento mucho que gente que apreciaba en el pasado no es capaz de hacer este análisis. Yo creo que es así porque tienen un rabo de paja, como se dice en venezolano, un cable pelado, como dicen otros, y que por eso son presos de esta dictadura. Georg Eickhoff, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando su opinión y análisis acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con los escenarios políticos de nuestro país y lo que reflejó el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que entiendo todavía está en Venezuela. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información,
opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar los escenarios políticos de nuestro país luego de lo ocurrido el 21 de noviembre y tras la presentación del informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, se suma a nuestra mesa de debate, quien es directora de Data Estrategia, especialista en marketing político. Carmen Beatriz, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, gracias a ustedes. Mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Creo que tuviste la oportunidad de escuchar a nuestro invitado anterior. Yo iniciaría conversación a partir de lo que dijo la misión de la Unión Europea, advirtiendo o reconociendo, mejor dicho, cosas como la falta de independencia judicial y la ausencia de Estado de Derecho en nuestro país. Te escuchamos. Sí, lamentablemente no escuché nada de lo que dijo Georg, me hubiera encantado, pero no tuve la oportunidad. Lo intenté, pero infructuosamente. Sí, a ver, yo creo que el informe preliminar de la Unión Europea es un informe muy importante, es un informe que dice muchas cosas, que sabíamos, pero lo está diciendo la observación de la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar que las elecciones son un proceso, ¿no? Las elecciones no son solamente una cita electoral, son un proceso que va mucho más allá de la jornada electoral. Las elecciones incluyen el antes, el durante y el después. Y eso lo debe incluir cualquier buena observación electoral, ¿no? Entonces, en ese checklist de observación electoral, que es un protocolo que se sigue en todas partes, pues hay una serie de variables que se evalúan para verificar en qué medida las elecciones son libres y justas. La conclusión general es que las elecciones no son ni libres ni justas. Sin embargo, hay muchos bemoles allí y creo que son importantes. La misión reconoce, digamos, el esfuerzo extraordinario que aún sin ser elecciones libres y justas han hecho actores democráticos por esforzarse en rescatar la democracia venezolana de los resquicios, de los vestigios que quedan de democracia en Venezuela, que básicamente está mucho más en la dinámica y en la propia cultura democrática de los venezolanos que en la institucionalidad democrática. Yo creo que, como digo, que es un buen informe, es un informe preliminar, habrá que ver el informe general. Creo que hay algunas omisiones importantes. Por ejemplo, me llama la atención que no se mencione al Plan República. O sea, yo creo que el Plan República es la expresión estructural de un secuestro de la democracia venezolana por parte de las Fuerzas Armadas, que eso en términos de ortodoxia democrática no está bien, no es el deber ser. Las elecciones y la democracia son procesos netamente civiles, donde no tendría por qué estar una figura militar, y mucho menos una figura militar que ha tenido tanta incidencia y tanta afección por la llamada revolución bolivariana, no tendría por qué estar liderando un proceso netamente civil. No dice nada tampoco el informe, pero bueno, creo que eso es parte, podría estar en el informe final de algo muy importante del post-elección, que es una figura tremendamente canalla, que es la figura de los protectorados, ¿no? Que se ha instaurado como un hábito ya, y es una aberración legal y democrática por donde quiera que se vea. Creo que no dice nada, por ejemplo, de las deficiencias
de los déficits de movilización que puede tener la oposición democrática vinculados a la administración de la gasolina, de la administración del combustible, también ligada por un lado a las mafias, pero por otro lado también ligada a la administración tan particular de parte del estamento militar, ¿no? Es decir, hay unas omisiones importantes, vamos a ver si están en el informe final, pero en general me parece que es un muy buen informe, muy técnico, que va pasando por todas las etapas de ese checklist, pues, ¿no? De qué es lo que deben tener unas elecciones para ser libres y justas, ¿no? Ahora, hay estos temas, Carmen Beatriz, perdón que te interrumpa, que menciona a nuestro invitado, y ciertamente son como grandes vacíos que en lo personal preocupan y mucho. Uno tiene que ver con los derechos humanos. Ellos hablan de graves violaciones de derechos humanos, pero no mencionan, al menos en este documento preliminar, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, por crímenes atroces en nuestro país, que es un elemento fundamental para entender, bueno, el contexto de un proceso, de cualquier proceso electoral en Venezuela. Y por otra parte, la salida de más de 6 millones de venezolanos, muchos de los cuales están en edad para votar, para participar. Yo te pediría un comentario sobre estos puntos en específico. Sí, a ver, son dos problemas enormes, dos problemas que existen, que están allí, pero no son estrictamente dos problemas electorales, ¿ok? O sea, yo creo que todo el tema de derechos humanos no es un tema para una misión electoral. Es un tema para la misión de Naciones Unidas, para los informes que hizo Bachelet. O sea, no es, y la Unión Europea tiene misiones dedicadas a abogadas específicamente de derechos humanos. Esto es se supone que es una observación técnica del proceso electoral, aunque evidentemente todo está relacionado y lo electoral tiene incidencia mucho más allá de estrictamente el acto de votación. Perdón que te interrumpa, pero es que en el manual de observación de la Unión Europea que hemos comentado en este espacio son absolutamente claros, es decir, forma parte de las responsabilidades de las misiones de observación el tema de los derechos humanos. De hecho, una de las preguntas, asuntos que debe considerar la misión, esto está en el punto 4.2, antes de el marco legal y las áreas de evaluación, tiene que ver, ¿se respetan los derechos humanos y libertades fundamentales? Una pregunta que debe responder toda misión de la Unión Europea, incluyendo, ¿ejerce un organismo electo con legitimidad de la democracia la autoridad de gobernar? ¿Se celebran las elecciones para dicho organismo con suficiente regularidad? ¿Se han convocado elecciones de acuerdo al calendario y procedimientos debidos? Es decir, el tema de derechos humanos para las misiones de observación, según el manual que tienen estas instituciones, es fundamental. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Te escuchamos. Sí, estrictamente en lo electoral, los derechos humanos se refieren a la participación en igualdad de condiciones en el proceso electoral. Se refiere a la participación de la mujer, se refiere a la participación de las diversas razas, se refiere a que haya libertad de asociación y libertad y la no discriminación. Y uno de los delitos por los cuales se le investiga al régimen de Nicolás Maduro es la persecución por razones políticas. Es decir, tiene que ver, está directamente relacionado, por eso nos llamaba la atención que no exista ninguna palabra al respecto en el informe. Perdón que te interrumpa. Habla de las inhabilitaciones políticas, sí habla, que es muy importante porque, a ver, tú tienes elecciones, básicamente tú tienes una lista de cosas. Esa lista de cosas va. Las elecciones son libres. A ver, son libres si tú tienes bajas barreras a la entrada de la participación política.
En este caso, pues no, pues tú tienes inhabilitados políticos. Cuando tú tienes inhabilitaciones políticas, tú tienes que, tú estás poniendo unas barreras a la entrada, que estás decidiendo arbitrariamente quién entra y quién no a las líderes, a esa lead política, ¿no? A esa justa política. La capacidad la libertad que puedan tener los candidatos de movilizarse. Ahí entraste en el tema capacidad o deficiencias de movilización por falta de energía o por falta de suministro eléctrico, que eso no está mencionado. Pero mencionan, por ejemplo, la participación femenina como parte de los derechos humanos, pero esos derechos humanos son estrictamente atados al hecho electoral. No, o sea, bueno, pero es que perdón que te interrumpa, pero es que incluso el derecho a denunciar y llamar las cosas por su nombre, la campaña electoral giró prácticamente en torno a los servicios, la falta de agua potable, pero bueno, con la participación de dirigentes que hasta hace algunos meses estaban en el exilio producto de la persecución en su contra y que decidieron, bueno, no referirse a temas fundamentales, probablemente por la falta de garantías y la persecución contra la disidencia. Yo te pedí un comentario porque es que eso nos llamó poderosamente la atención. Y tampoco fueron unas elecciones, claro, libres ni justas, digamos, tomando en consideración el contexto político y en materia de derechos humanos que existe en nuestro país. ¿Qué opinas tú? Sí, tampoco mencionan expresamente los presos políticos, ¿no? Porque de nuevo lo mencionan de manera implícita, porque ellos hacen una mención en los primeros párrafos, creo que muy realista, pero también muy cruda, de la dependencia del Poder Judicial al régimen todopoderoso, ¿no? El hecho de que tú no tengas independencia del Poder Judicial es algo que te engloba todo lo demás y que te está haciendo que los procesos no estén suficientemente separados como debe estar en una república, digamos, la separación de poderes, sino que están supeditados al capricho de la nomenclatura o del poder dominante, ¿no? Es decir, de manera implícita, cuando atacan de esa forma tan dura, pero tan real, en sus primeros párrafos están aludiéndolo, ¿no? Ahora, ellos prefirieron irse, y creo que por razones evidentes, ellos prefirieron irse a lo que técnicamente podría ser mejorable en el ámbito estrictamente electoral. Y creo que eso es una decisión técnica y política a la vez, ¿no? Así es. Es decir, da la impresión que, bueno, el mensaje es, estas son las condiciones y esto es lo máximo que se puede mejorar. ¿Qué opinas tú? Y al final del día, no sé si eso garantiza o no una transición a la democracia. Te escuchamos. Bueno, a ver, creo que esto lo hemos comentado ya, pues es muy ingenuo pensar que tú vas a tener unas elecciones perfectas. Tú no vas a tener unas elecciones perfectas, o sea, estás votando en dictadura. Esa es la realidad. Y las condiciones nunca van a ser óptimas, las condiciones nunca van a ser suficientes. Y buena parte de la dinámica de la campaña electoral o del tiempo que durante la campaña electoral debió dedicarse o en condiciones normales se hubiera dedicado a unos mensajes de campaña relativamente normales, aquí la mayor parte del tiempo se dedicó a una diatriba entre si se podía votar o no se podía votar.
¿no? Esa es la realidad, y con argumentos muy poderosos de ambas partes, ¿no? Evidentemente, quienes decían que no se debía votar alegan exactamente a eso. ¿Cómo vas a votar tú con condiciones que son insuficientes? Otra vocería, otra explicación alternativa decía, bueno, son insuficientes, pero aún con una mano atada yo puedo lograr cosas. Y prefiero lograr esas cosas antes de quejarme porque tengo la mano atada, digamos, ¿no? Y esas fueron las dos posturas que se reflejaron finalmente en la participación electoral. Pues tú tuviste una participación electoral que no es ridícula, pero es la menor de los últimos 20 o 25 años, ¿no? Pero bueno, no es una mala participación, considerando que al final Venezuela está en el medio de una pandemia que no termina y que no cede, que no merma, y que además tienes se calcula que 4 millones de electores registrados que están fuera del país, ¿no? Que es otro punto que mencionabas, que creo que es muy importante y que probablemente sea parte del informe final también, ¿no? Porque al final es cierto que esas 4 millones de electores no tenían posibilidades de votar en este proceso, pero son 4 millones de electores que las fuerzas democráticas de la sociedad tienen que contar con ellos para procesos posteriores que incluyan una elección presidencial. No, es que 4 millones, es decir, cambian una elección. Y en cualquier país del mundo, los ciudadanos que están en el exterior tienen su derecho a participar. Yo te ruego permanecer unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a los liderazgos, porque se ha abierto también una discusión al respecto. Algunos hablan de la necesaria renovación de los liderazgos, pero da la impresión que de momento no hay esa intención, y lo digo a la luz de la rueda de prensa que ofrecía el exgobernador Enrique Capriles ayer. Él desestimaba la abstención, aquellos que decidieron por voluntad propia no participar, y trataba de, destacar lo que ocurrió en algunos municipios y en algunas regiones. Yo te pediría un comentario al regreso de la pausa, porque hay visiones distintas incluso en la misma organización. En Primero Justicia, Tomás Guanipa hablaba de la necesaria renovación de los liderazgos. Carlos Paparoni criticaba la posibilidad de establecer algún tipo de negociación con aquellos vinculados al régimen venezolano, hablando de los empleados del chavismo que están allí para fregar a la alternativa democrática. No voy a utilizar la palabra que él escribió, pero yo te pediría un comentario al regreso sobre los liderazgos de cara a el objetivo final de la lucha política en nuestro país, que es una transición, conseguir una transición a la democracia en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos.
con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los escenarios políticos de nuestro país después del 21 de noviembre. Y tras la presentación del informe de la misión de la Unión Europea, nos acompaña Carmen Beatriz Fernández y yo les hago una inquietud acerca de los liderazgos. Da la impresión que en algunos casos no hay propósito de enmienda. Lo digo a la luz de la rueda de prensa que vimos ayer del exgobernador Capriles. Hay quienes hablan de la necesaria renovación de los liderazgos, el propio Tomás Guanipa, quien participó en el proceso del 21 de noviembre, y hay quienes incluso critican duramente la posibilidad de establecer algún tipo de alianzas con factores cercanos al chavismo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, fíjate, a ver, yo creo que en este proceso electoral hubo pecados terribles por parte de la oposición democrática. Pecados de incoherencia y pecados de pérdida de institucionalidad, que creo que fueron tremendos. Ambas cosas te desencadenaron problemas estratégicos en el manejo de las campañas, ¿no? El hecho de que tú tuvieras mensajes muy equivocados en el marco de las opciones candidaturales de la oposición es muestra de eso. O sea, tú tenías muchos mensajes o muchos mensajeros o muchos candidatos que enfocaban su mensaje político en cosas que no están, que no van de la mano de un alcalde o de un gobernador cuando tienes un régimen como el que tienes, ¿no? Creo que eso fue un error y eso fue un error que pretendía, no sé si engañar a la gente, pero la gente no se deja engañar, pues. O sea, yo creo que el mensaje debió ser un mensaje de mucha más resiliencia y tosudez democrática. Creo que ese debía haber sido el mensaje, ¿no? Pero bueno, por el lado estratégico, pero por el lado de la coordinación, es increíble que tú no hayas tenido una jefatura de campaña, ¿no? Eso está muy mal. Entonces yo creo que la unidad debe aprovechar esta oportunidad para reinstitucionalizarse, para aprender de los errores, para reconocer los errores y reconocer las cosas buenas que se hicieron en tiempos no tan remotos, que hablaban de una unidad democrática mucho más institucional. Uno de los errores, consecuencia de la pérdida de institucionalidad, fue sin duda el que no tuvieras reglas claras para la escogencia de las candidaturas. O sea, si tú no tienes reglas claras, estás abriendo las posibilidades de que estás dejando espacios abiertos, estás dejando espacios perdidos que alguien ocupará. Al final, un partido político y mucho más la unidad, que no es un partido, sino una plataforma electoral y un poco más allá de lo electoral, es una plataforma que ofrece servicios y ofrece potenciar al político que es ambicioso y que tiene las ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, si eso no es así, si deja de ser una plataforma que ofrezca ese kit de apoyo a los candidatos y se convierte en una agencia de colocación de los candidatos que son más amigos míos, eso estás cometiendo un pecado mortal y estás fallando en tu propia razón de ser, ¿no? Entonces, yo creo que de las 117 alcaldías que se han ganado, o que ha perdido el chavismo, más que se han ganado, alrededor de 60 son de la Unidad Democrática y alrededor de 40 son de partidos de la Alianza Democrática, que se llamaron, que también se han llamado la mesita de noche, pero eso no quiere decir que todos esos candidatos sean alacranes. Ni que el votante sea un alacrán disfrazado. Eso quiere decir, o puede querer decir, muchas de esas candidaturas obedecieron a fallas de la propia unidad en definir sus reglas, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente, sí, perdón, termina la idea, pero es que nos hemos pasado de tiempo.
Ok, pero al final yo creo que si la Unión hubiera tenido un sistema de escogencia derivado de reglas consensuadas y de espacios de entendimiento y redes de confianza, quizás hubiera habido mejores resultados en dos líneas. Carmen, Beatriz, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana. Seguiremos debatiendo acerca de este tema sin duda alguna. Insisto, nos hemos pasado el tiempo, nos despedimos. En nombre de todo el equipo los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.